Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí, sí, lo Ok, escuchamos. buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la clase. Estamos con el marco teórico, ¿ya? Ayer hemos empezado con esto, hemos aprendido a buscar información. Ahora nos toca estructurar o cómo vamos a estructurar el marco teórico. Veamos, cuando hablamos del marco teórico, estamos hablando de un apartado en el cual vamos a sustentar la investigación, ¿ya? Este apartado nos permite fundamentar, sustentar la investigación que estamos desarrollando, ¿ya? Entonces va a ser esencial desarrollar esto porque a partir de esto es que vamos a entender y dar a entender nuestra investigación, ¿ya? Ahora, la estructura como tal tiene que tener una coherencia lógica interna, el tema de redacción, todo eso tiene que ser impecable, ¿no? Eh, este apartado, cuando me dicen cuánto debe ser, en una tesis de pregrado debe ser entre 20 a 25 páginas, ¿ya? En una tesis de posgrado solamente hasta 35 páginas, y como promedio, ¿ya? Entonces, en esta parte se desarrolla lo más importante, diremos, del trabajo, ¿no? Para poder sustentar. Aquí no es relleno, sino es para poder sustentar su investigación, ¿ya? Ahora, para poder desarrollar mínimamente el marco teórico está conformado por los siguientes tres elementos, ¿ya? Los antecedentes, conocido también como el estado de arte, bases teóricas y el marco conceptual, ¿ya? Ahora, dependiendo de la complejidad, la profundidad de la temática, puede haber el marco institucional, el marco legal, marco histórico, ¿no? Todo eso puede haber, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en antecedentes, lo que se conoce como el estado del arte, ¿qué va? En este apartado están lo que serían las investigaciones previas respecto al tema que estamos abordando, ¿ya? Se toma en cuenta investigaciones nacionales e internacionales de los últimos 5 años, ¿ya? Investigaciones previas. Bases teóricas son las teorías que existen en relación a lo que estamos investigando, ¿no? Y finalmente el marco conceptual, ¿ya? Eso es el glosario, ese es el concepto, es la definición. Para eso utilizo el diccionario, ¿no? Ya está. En algunos casos, el marco institucional, por ejemplo, si yo estoy haciendo una tesis en una institución, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento de los estudiantes de derecho de primer año? ¿Dónde estoy haciendo? En una institución, entonces tengo que contextualizar la institución, ¿ya? Marco institucional. Marco legal, cuando hay normativas que nos van a permitir expresar, explicar de la mejor manera lo que estamos investigando, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, el marco histórico, ¿no? Cuando hay un desarrollo, ¿no? Histórico de lo que estamos investigando, también se incluye, ¿ya? Entonces, estos son los apartados. Entonces, hay que dividir, ¿ya? Por subtítulos. Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, marco teórico, ¿no? Algunos lo confunden directamente con marco conceptual. No es eso, ¿ya? En proyecto es marco conceptual, porque ahí solamente se definen los conceptos, ¿no? Para que se pueda entender qué están haciendo. Aquí no. Hay que separar y desarrollar de forma independiente, pero relacionadas con lo que son las variables y el objetivo de la investigación. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Se entiende?
Lisa, disculpe, en marco institucional tenemos que describir el lugar donde vamos a realizar la Correcto, investigación. correcto. ¿Sí? Ah, El lugar, y en marco legal, las normativas que tienen relación con lo que estamos investigando, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, sobre la educación, ¿no? Entonces ahí tendría que tomar en cuenta siempre de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, la máxima norma, que sería la Constitución, luego la Ley 070, ¿no ve? Luego, digamos, es en un municipio, entonces ah, tendría que tomar la Ley de Autonomías y la Ley Municipal, ¿no ve? Y otros reglamentos, ¿no? De educación superior, educación, ¿no? Entonces, empezamos de la máxima norma que es la Constitución. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, ningún. Desarrollaremos cada uno. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora cómo se desarrolla cada uno, ¿ya? Antecedentes o el estado del arte. Ya hemos dicho, ¿no? Tiene que ver con investigaciones previas a lo que estamos desarrollando, ¿sí? Son trabajos científicos y originales. Aquí no entran libros, no entran blogs, no entran nada. Aquí entran trabajos científicos y además originales, vale decir, tesis y artículos científicos. Entonces ya saben ustedes de dónde van a buscar. ¿Ya? Deben ser nacionales y deben ser extranjeros. ¿Ya? En resumen, por lo menos deben tomar en cuenta 5 investigaciones nacionales y 5 investigaciones internacionales. Y deben ser solamente de los últimos 5 años, ¿ya? Estoy diciendo para este apartado, no estoy diciendo para toda la tesis, ¿ya? Estamos en estado del arte, ¿ya? Entonces, en este apartado tomamos en cuenta de los últimos 5 años. Ahora preguntarán, ¿por qué? Porque la ciencia, hemos dicho que es dialéctica, está desarrollándose de forma constante, ¿no ve? Lo que hace algunos años era novedoso, importante, ahora no lo es, ¿ya? Entonces, por esa misma razón vamos a tomar en cuenta solamente los últimos 5 años. ¿Listo? Tiene que estar relacionado los trabajos que vamos a analizar de forma directa con el objetivo, las variables, ¿no? De la investigación. Caso contrario, no nos sirve, ¿ya? Aquí siempre me dicen, pero en mi área no hay, mi tema es nuevo, ¿sí? Ahora, si es que no hay, si el tema es nuevo, entonces van a buscar investigaciones relacionadas con lo que están investigando, ¿ya? Entonces ya hay investigaciones, ¿no? Que están relacionadas, entonces eso van a tomar en cuenta, ¿ya? Queda claro, ¿no ve? ¿Cómo van a estructurar? O cómo, qué elementos deben considerar para poder seleccionar, ¿no ve? Sí, Ahora, licenciado, sí, perdón, una pregunta. ¿Es obligatoriamente que sea necesario utilizar 5 investigaciones en los antecedentes puede ser más. o menos no? Promedio 5 está bien. Bueno, gracias. Ok. Entonces ya sabemos, ¿no? Eh, elementos para considerar para el estado del arte. Ahora, ¿cómo voy a estructurar qué información necesito de cada uno? Aquí está. Necesito datos del autor, año de publicación, autor, año, el título, el objetivo, en este caso el general, la metodología, qué metodología se ha utilizado, los resultados y las conclusiones. Entonces son 7 elementos que necesito de una investigación. ¿Ya? Ahora me dirán, ¿en resultados toditos? No, solamente los más importantes que tienen relación con su trabajo de investigación. Conclusiones de la misma forma, lo más importante. ¿Ya? En metodología igual, lo más relevante, lo más resumido posible.
¿ya? Todo esto debe estar redactado en un solo párrafo, ¿ya? En un solo párrafo, como el resumen, ¿ya? ¿Se ha entendido, verdad? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Que yo entendí, Lice. Muy bien. Entonces, ¿cómo estructuramos ahora? Ejemplo. Ahí está. Dice, aquí podemos mejorar la redacción, lo he hecho rápido, ¿sí? Dice, Mattioli y Frank 2016, en su trabajo titulado Estrategia para el Desarrollo de Aprendizaje, ¿no? Es un estudio cuyo objetivo es exponer, ¿no? Bla, bla, bla. La metodología se basa en un bla, bla, bla. Como resultado se obtienen lineamientos, ¿no? Y finalmente, como conclusión, el trabajo, ¿no? Ahí están los 7 elementos. Autor, que sería 1. Año, que sería 2. Título, que sería 3. Objetivo, 4. Metodología, 5. Resultado, 6. Y conclusiones, 7. ¿Quedó claro? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Liz, está bien. ¿Ninguna pregunta? Está claro, licenciado. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo se hace el estado del arte, ¿ya? ¿Qué aspectos se debe considerar? Ahora pasamos a lo que es bases teóricas. Las bases teóricas responde a la operacionalización de la variable, ¿ya? No hay que inventarse nada. Aquí obtenemos a partir de la operacionalización. Tenemos la variable 1, la variable 2. Cada variable tiene sus dimensiones y sus indicadores. Eso tenemos que desarrollar, ¿ya? Puede haber algún elemento complementario que no está en la operacionalización que nos permite exponer de la mejor forma. Sí, puedo incluir, ¿no? No me cierro, ¿no? Pero la esencia, la base, tiene que ver con las dos variables de la investigación, ¿ya? Así, a partir de las variables voy a estructurar mi base teórica, ¿no? Mi sustento teórico. ¿Queda alguna duda? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? No, está claro. Ya, muy bien. Entonces, desarrollamos algunos aspectos importantes. Primero, siempre van a hacer su esquema, ¿ya? Entonces, su esquema tiene que estar en el perfil, ¿ya? Y luego van a, o primero tienen que buscar información, ¿no? Como hemos hecho ayer. Luego, a partir de eso y la revisión o la operacionalización, estructuran su esquema. Y tercero, van a redactar, ¿ya? Entonces, esa es la secuencia que se debe hacer, ¿ya? Ahora, en la redacción siempre se tienen que sustentar, ¿ya? Entonces, obviamente pueden ser los más iluminados, ¿no ven? Pero siempre es necesario sustentar, ¿ya? Si es que obtenemos alguna información o redactamos algún texto en base a algún autor, ¿ya? Aquí es donde son más rigurosos con tema de lo que es la revisión del plagio, porque aquí es donde ocurre el plagio, ¿ya? Entonces, importante tomar en cuenta eso. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver. Aquí antes de ver, quisiera hacer una diferencia entre lo que es la base teórica o el sustento teórico y lo que es el concepto.
el marco conceptual, ¿ya? Hemos dicho hace un momento, ¿no? El marco conceptual es la definición conceptual. En cambio, aquí la base teórica tiene que ver con teoría, con conocimiento acumulado, ¿ya? Entonces, supongamos, en este momento en mis manos tengo un bolígrafo, ¿no? ¿Qué sería la teoría? Pues la teoría va a ser, ¿no? El bolígrafo se crea en el año 1840 por fulano de tal. Inicialmente el bolígrafo estaba elaborado en partes de la pluma de ave del cóndor, ¿no ve? Funcionaba con, no sé, tinta que procedía, no sé, teoría, conocimiento acumulado. Mientras que el concepto es bolígrafo, ¿no? Es un instrumento que permite escribir en una superficie como el papel. Estoy definiendo conceptualmente. ¿Notan la diferencia? Entonces, no es lo mismo teoría que definición conceptual. En este momento estamos hablando de definición conceptual y el ejemplo lo tienen aquí. Dice, ¿no? Sobre teoría cognitiva del aprendizaje. ¿Qué dice? Con base en las teorías y modelos de aprendizaje provenientes de la ciencia cognitiva, el enfoque cognitivista privilegia el estudio de procesos complejos como el del pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y procesamiento de la información, ¿no? Snellbecker, 1983, citado por Ertner, 1993. Para Brunner, 1962, la meta de la enseñanza es desarrollar la comprensión, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí hay citas parafraseadas, por ejemplo, ¿sí? Ahora aquí, cuando sustento, no tomo en cuenta los últimos 5 años, aquí puede ser 20, 100, 200 años atrás, o sea, aquí estamos hablando de teoría, ¿ya? Entonces, para aquí no van a considerar solamente de los últimos 5 años. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta del sustento teórico? ¿Alguien? ¿Todo claro? Está claro, Lisa. Bien, entonces ya sabemos el sustento teórico, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es el marco conceptual. Ya hemos dicho, el marco conceptual es la definición, es el glosario. Entonces, ¿qué es esto? Es esto, ¿no? Definimos conceptualmente. Lo podemos obtener igual de libros, del diccionario, ¿sí? El marco conceptual. ¿Ya? ¿Cómo se redacta? Aquí está. Por ejemplo, definimos el PIB, ¿no? Producto Interno Bruto. ¿Qué es el PIB? ¿No? Conjunto del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado, que puede ser trimestral o anual. El PIB puede ser clasificado como nominal. ¿No ve? Está diciendo qué es PIB, ¿no? Si fuera, por ejemplo, marco teórico, entonces, ¿qué es PIB? El PIB es un instrumento que permite medir la riqueza de las naciones. Inicialmente fue aplicado por fulano de tal en tal lugar, ¿no? Teoría. Esto no, es concepto. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Meli, se ha entendido? Licenciado. Sí, licenciados. ¿Judith, se ha entendido? El marco conceptual tiene algunas palabras, porque hace rato dije más cortito y ahora, No escucho bien, está muy entrecortado, Judith. o sea, si el marco conceptual tiene algo, o sea, se puede poner largo, cortito. Ya, dependiendo, ¿no? O sea, generalmente va a ser corto, así como esto, ¿ya? O sea, una definición conceptual nunca va a ser largo, ¿no?
Mientras que una teoría puede ser una página, 2 páginas, ¿no? Solamente hablando de una variable. ¿Ve? Aquí no. A ver, busquen en el diccionario a ver una definición que sea media página. No van a encontrar. ¿Sí? Entonces, más o menos va a ser corto. ¿Ya? No diremos, no vamos a contar palabras, nada. O sea, va a depender de la definición y de dónde obtengan, ¿no? Si es del diccionario va a ser muy corto, ¿no? Pues si obtienen de algún libro, por lo menos va a ser así, como están viendo en el ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Dice, en el marco conceptual vamos a colocar los conceptos de nuestras variables Sí, de sus variables y de los términos más utilizados, ¿ya? En el trabajo. ya. Ya, gracias, Miss. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Todo claro? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, eso es el marco conceptual. Entonces, ustedes van a desarrollar, ¿ya? Muy bien. Ahora veamos, después de terminar el marco conceptual, o marco teórico, perdón. Y falta algunos, ¿no? Ustedes le van a desarrollar el tema de lo que es el marco legal, el marco institucional, ¿no? De la misma forma tienen que desarrollar, igual que el marco teórico más o menos, ¿ya? Por ejemplo, me voy a inventar marco normativo, ¿sí? Entonces voy a decir, ¿no? Marco normativo, como subtítulo pondré tal vez Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, voy a hablar sobre turismo, ¿ya? Entonces, la Constitución Política del Estado, ¿no? En su artículo 337 manifiesta que el turismo es una actividad estratégica económica para el país, ¿sí? Por lo que, ¿no? El turismo o al turismo se debe dar especial interés y atención en cuanto a las políticas públicas del gobierno. En su artículo 410 indica que el turismo o el Estado, a través de los organismos o instituciones encargadas, deben fomentar el desarrollo de la actividad turística, para lo cual genera o brinda, ¿cómo podríamos decir? Para lo cual determina las competencias de acuerdo a las normativas vigentes como la ley de autonomías y la ley municipal, ¿sí? Así, no tiene que ser copy-page, no tienen que copiar, ¿no? Copy-page. Ustedes tienen que tienen que interpretar, ¿ya? Puede haber alguna cita textual, pero más tiene que ser su propia interpretación. ¿Listo? Entonces, no vayan a copiar y pegar ahí. ¿Listo? Muchas veces cuando me presentan, copian, pegan ahí. No, eso no, eso es apéndice, no es ni siquiera anexos. Bien, ahora vamos a ver el marco metodológico. ¿Qué sería el capítulo 3, no ve? El capítulo es el planteamiento, el 2 es el marco teórico y el 3 el marco metodológico. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿No ve? Ya, nada entonces, seguimos. Marco metodológico.
Para poder empezar aquí el marco metodológico, vamos a definir qué es un método, ¿ya? Entonces, siempre hablamos del método, ¿no? Entonces, el método es el camino que se sigue. Camino, ¿ya? Eso es método. El camino que vamos a seguir para poder realizar la investigación o el camino que hemos seguido para realizar la investigación. Entonces, método igual camino, ¿ya? Entonces, en este apartado vamos a explicar cómo hemos desarrollado o si fuera perfil, cómo vamos a desarrollar el trabajo. Eso vamos a explicar, ¿ya? Y obviamente tiene que estar muy bien detallado, muy bien estructurado y de acuerdo al enfoque, el paradigma de investigación que hemos tomado en cuenta para poder desarrollar el trabajo. Y eso lo hemos visto en la primera clase, ¿no? Lo que son los paradigmas. Bien, pues ya sabes más o menos qué es el método o este capítulo. Y al menos está conformado por los siguientes elementos, ¿ya? Paradigma, enfoque, tipo, diseño, métodos, población, técnicas e instrumentos. Estos son los apartados, ¿no? Que contempla o la tesis, ¿ya? Este es lo que es paradigma. Eso es para tesis de maestría o doctorado, ¿ya? Maestría o doctorado. Entonces, si están haciendo una tesis de pregrado, van a empezar directamente desde el enfoque. Queda claro, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, el diseño de investigación, ¿sí? Solamente en cuantitativa, ¿ya? En quali no tiene, ¿ya? No se tiene en quali, no. ¿Ya? No se tiene, se omite este apartado. Y el resto, básicamente, entra en tesis cuantitativa y cualitativa. ¿Ya? Ahora, con alguna diferencia, sí. Evidentemente, esto depende del paradigma, ¿no ve? ¿Cuántos paradigmas hay? ¿Alguien recuerda? A ver, Norma, ¿cuántos paradigmas hay? ¿Cuáles son? ¿No? Judith. No se escucha, Judith. Norma. Así le dicen positivista, interpretativo y sociocrítico. Ok, son 3 paradigmas. Y hemos dicho que los paradigmas son modelos, son patrones, ¿no ven? En los cuales nos vamos a enmarcar, ¿ya? Ahora, de los cuales principalmente manejamos el positivismo, el positivista y el interpretativo. Y el sociocrítico también como interpretativo, ¿ya? Eso se transforma en enfoque cuantitativo y en enfoque cualitativo, ¿sí? Entonces, como son patrones, entonces todo esto está en función al patrón, ¿no? Al paradigma, ¿ya? Entonces va a haber cierta variación entre lo que es cuantitativo y cualitativo, ¿ya? Por eso decimos, ¿no? El desarrollo de es diferente si es cuantitativo, cualitativo o mixto, ¿no? Entonces, va a haber algunas pequeñas variaciones, pero en esencia, básicamente es lo mismo, ¿ya? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Se entiende? ¿Sí, no ve? Ahora vamos a abordar uno por uno en este orden, ¿ya? Saquen capturas, no sé. En este orden vamos a empezar, ¿ya? Repito, paradigma solo para maestría y doctorado. El resto para la tesis de pregrado, ¿ya? Empezamos entonces. Paradigma. ¿Qué es paradigma? ¿No?
ya hemos dicho, son creencias, procedimientos que definen la forma de hacer ciencia. Son procedimientos, creencias que vamos a realizar o que definen cómo debemos hacer una investigación en un determinado ámbito. ¿Ya? Son modelos, son patrones, son reglas que debemos seguir, que debemos enmarcarnos. ¿Ya? Entonces, los paradigmas tienen fronteras, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué podemos hacer en una investigación? ¿Ya? Entonces, básicamente ya determina qué es lo que podemos hacer en una investigación. ¿Ya? Hemos dicho, hay 3 paradigmas: positivista, interpretativo y sociocrítico. Cada uno tiene sus características. Vamos a hacer alguna pequeña diferenciación entre lo que es positivista, interpretativo y sociocrítico. Positivista también se denomina cuantitativo, empírico analítico, racionalista, ¿no? Tiene que ver con ciencias naturales, ¿ya? Como son datos numéricos, con esto podemos predecir, ¿ya? Podemos predecir. En esta investigación o en este enfoque o paradigma de investigación, el investigador es totalmente ajeno al objeto, al sujeto estudiado, ¿ya? No forma parte de ello, ¿sí? El estudio se hace de forma superficial. Ejemplo, ¿sí? Yo quiero estudiar el comportamiento de los estudiantes de primer semestre de Derecho, ¿ya? Entonces yo le pido permiso al director y me dice a tal día con tal docente. Yo voy, me presento, les doy las hojas de la encuesta, me lo llenan, recojo y adiós, ¿no? Nunca más los veo. Una vez los he visto, ¿sí? Entonces es así, es muy superficial, ¿ya? Tiene que ver con datos estadísticos. La teoría práctica es separada, ¿no? Primero la teoría, luego recién la práctica. Y este tipo de investigación podemos emplear a gran escala, ¿ya? Y obviamente, como son datos numéricos, datos fríos, podemos alcanzar la objetividad o se pretende alcanzar la objetividad. Entonces, 2 más 2 es 4, o sea, no es 5, no es 6, ¿no ven? Entonces, yo no puedo sesgar, es objetivo. ¿Ya? Entonces, esas son algunas características del positivista. Del interpretativo, denominado cualitativo, fenomenológico, naturalista o humanista. Esta investigación permite comprender una realidad dinámica y diversa. Entonces, aquí la investigación o el investigador, ¿no?, se relaciona de forma directa porque estamos hablando de una sociedad en el cual las acciones humanas son dinámicas, son diversas y además se realiza el estudio en ambientes totalmente naturales, por lo que el investigador tiene relación directa o estrecha con el objeto sujeto estudiado. Es más, forma parte de ese grupo o de esa población estudiada, ¿ya? Entonces yo quiero estudiar sobre usos y costumbres que se dan respecto a lo que es la Huacta en mes de agosto, ¿no?, en Pachjiri. Yo me iría pues a vivir a Pachjiri, ¿no? Yo quiero investigar cuál es, por ejemplo, no sé, la esencia en el fondo, digamos, del tinco en Potosí, ¿no? Yo me iré pues a vivir, me iré a boxear, ahí voy a aprender, ¿no ve? Entonces es así, tengo que convivir, tengo que vivir con ellos para poder entender la temática que estoy estudiando, ¿ya? Entonces, por eso esta investigación se hace en pequeña escala. No podría abarcar toda una población diversa, sino requiero mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, no puedo realizar. ¿Ya? Ahora, el sociocrítico. El sociocrítico tiene que ver, ¿no? La característica del sociocrítico
es poner en marcha, ejecutar los resultados de la investigación. Entonces es un círculo vicioso, yo lo llamo así. Entonces aquí identificamos el problema, ¿no? Hacemos la investigación, encontramos los resultados. A partir de este resultado, elaboramos la propuesta. Esta propuesta lo aplicamos en el problema. Soluciona, no soluciona. Nuevamente hacemos el estudio, resultado, ¿no? Pues así. De nunca acabar eso. Ahora el sujeto se convierte, el sujeto estudiado se convierte parte de la investigación, ¿ya? Entonces, tanto el investigador como el investigado, el sujeto estudiado, ¿sí? Es de correspondencias, forman parte de la investigación, ¿ya? Entonces, por eso decimos modelo, observación, participante, ¿ya? Este paradigma utilizan los profesores en Profocom. No sé si aquí hay algún profesor en Profocom utiliza, ¿ya? Entonces, es un proceso largo y tedioso. Esos son los tres enfoques o paradigmas en una investigación, de los cuales hemos dicho el positivista y el interpretativo son los que se utilizan. Aquí en la presentación hay más diferencias. Ustedes lo van a analizar con tiempo. Los voy a dejar en el grupo de WhatsApp la presentación y lo van a revisar, ¿ya? Ahora veamos cómo tenemos que desarrollar. Esto es simplemente un ejemplo y muy corto. Tienen que desarrollar, tienen que ampliar mucho más. En todo este apartado que es metodología, hay dos preguntas que deben responder. ¿Qué y por qué? ¿Qué se refiere, digamos, en este momento estamos en paradigma? Entonces, ¿qué paradigma o cuál de los paradigmas? ¿Ya? Ahora el otro es para justificar. Tengo que justificar por qué. Si yo digo aquí positivista, ¿y por qué no interpretativo? ¿Por qué no sociocrítico? Entonces tengo que justificar. Entonces, en todo estas dos preguntas, ¿qué y por qué? ¿Ya? O al revés, ¿por qué y qué puedo decir? O sea, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, eso van a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, estas dos preguntas van a responderse en cada uno de los apartados de lo que es el marco metodológico. Entonces, lean o escuchen, dicen, el presente trabajo se ha desarrollado desde el paradigma positivista. Este paradigma permite describir, explicar y predecir la temática estudiada, generando y probando teorías que sustentan esta investigación. Asimismo, este paradigma permitió describir las variables y explicar sus cambios y movimientos que se han dado según el diseño planteado en esta investigación. Entonces, aquí estoy diciendo que, en este caso, positivista, y además estoy explicando por qué este paradigma, ¿ya? Entonces, obviamente, esto hay que ampliar mucho más en una tesis ya oficial, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende? ¿Alguien? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Pasamos entonces al enfoque. Ya estamos en segundo elemento de la parte metodológica. Y hemos dicho en tesis de pregrado, empezamos aquí. ¿Ya? Los enfoques provienen de los paradigmas. ¿Ya? Entonces, enfoques provienen de los paradigmas. Tenemos tres paradigmas, ¿no ven? Entonces, el positivista es cuantitativo, se convierte en enfoque cuantitativo, se traduce en enfoque cuantitativo. El interpretativo en enfoque cualitativo, ¿ya? Ahora el sociocrítico también en lo que es el cualitativo, ¿ya? Investigación, acción se llama, ¿ya? Entonces, estos dos. Ahora, cuantitativo tiene que ver con datos numéricos y cualitativo con datos cualitativos. ¿Ya?
Son dos polos opuestos, totalmente opuestos. Por tanto, en algunas investigaciones es necesario el uso de ambos enfoques, ¿no? Tanto numéricos como cualitativos. Entonces, hacemos una combinación. A eso se llama mixto o cuantitativo. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? No se escucha bien, Giovanna. Irineo, ¿tienes alguna pregunta? ¿Todo claro? Nelly, ¿se entiende? Sí, claro, Luis. Una Ok. consultita. Los videos van a pasar, ¿no? Ayer no pude ingresar por tema de trabajo. Sí, recién vamos a pasar todos los videos. Ah, ya, ya. Ya, gracias, Luis. Muy bien. Entonces, esto también hemos visto ya en la primera, segunda clase, ¿ya? Para definir el título, ¿no ve? Entonces, también ya hemos visto, ¿no? O no, la estructura, ¿ya? Entonces, van a repasar, ¿ya? Entonces, de la misma forma aquí defino cuál va a ser o va a ser mixto. Entonces, respondo las dos preguntas, ¿qué y por qué? ¿No ve? Ejemplo, la investigación se ha realizado desde el enfoque cuantitativo. El uso de este enfoque permitió realizar el estudio con mayor profundidad y de manera completa, pudiendo generalizar los resultados, además de tener el control del fenómeno estudiado y la comparación de los mismos con otros trabajos. Este estudio se basó en la medición numérica y análisis estadístico de la información que se ha obtenido en el trabajo de campo. ¿No ve? Obviamente igual van a ampliar este apartado que está aquí como ejemplo, ¿ya? Entonces, simplemente mencionamos o respondemos esas dos preguntas, pero en el fondo nos estamos trazando el camino, ¿no? ¿Cómo hemos empezado? ¿No? Poco a poco nos estamos enmarcando, ¿ya? Eso respecto a lo que es el enfoque. Ahora, tipo de investigación. Esto hemos visto en planteamiento o formulación del problema. ¿Sí? Ah, ya hemos visto. Entonces, aquí ya no tenemos que pensar ahora cuál será, ¿no? Mi investigación es cuantitativo. ¿Será exploratorio, descriptivo? No, eso ya hemos pensado en o al formular el problema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Sandra? ¿No? Meli, ¿te acuerdas? Sí, Lice. ¿Ya? Entonces, esto ya hemos desglosado, pero siempre es importante, ¿no? Entonces, cuando me toque aquí redactar, entonces simplemente mi investigación es el descriptivo. Entonces, aquí simplemente describo, ¿no? Que la investigación es descriptiva por esto, por esto, por esto. Listo, así. ¿No? Respondo las dos preguntas. Entonces, para los que no se acuerdan, repasamos, ¿no? Una investigación cuantitativa puede ser de 4 tipos, ¿no? Puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Exploratorio es cuando la investigación no se conoce, ¿ya? Cuando la investigación es poco estudiada. Descriptivo cuando solamente voy a describir, a lo mucho hacer pronósticos a partir de la investigación. Correlacional, tengo que ver cuál es la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Y explicativo, tengo que explicar la relación causa-efecto. ¿Ya? Eso es. Ahora, en cualitativo, existe la teoría fundamentada. ¿Qué es la teoría fundamentada? Es teorizar conocimientos empíricos. Etnográfico, todo lo que tenga que ver con etnografía, ¿no? Música, danza, gastronomía, no sé, pues vivencias, costumbres, no sé, todo eso. Narrativo, ¿no? Hechos históricos. Puede ser
biografías, ¿sí? Narrativo. Investigación-acción, es lo que hemos dicho, es el paradigma sociocrítico. ¿Ya? Identificamos el problema, estudiamos, obtenemos resultados, desarrollamos propuesta, aplicamos, medimos, ¿no? Eso es investigación-acción. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, ¿no ve? Y veamos cómo vamos a redactar. De la misma forma, las dos preguntas, ¿no? ¿Qué y por qué? En cuanto al alcance de la investigación, la investigación se ha desarrollado de tipo descriptivo, porque la investigación se describió el desarrollo y la situación actual de las competencias básicas de TIC, para lo cual se recogió información necesaria que fue útil para el análisis de esta investigación, ¿ya? Entonces aquí simplemente decimos qué y por qué. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Bien, aquí vamos a quedar, ¿ya? Tengo clase a las 8 en punto y ya son 8 en punto. ¿Listo? Nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien todos. Chao, chao.